El pasado 15 de marzo, en el recibimiento del presidente Petro a la minga del suroccidente colombiano, el presidente habló de la necesidad de realizar una Asamblea Nacional Constituyente para poder adelantar las reformas sociales que vía Congreso no se han podido adelantar debido a las dilataciones y saboteos de los parlamentarios de oposición. Para conocer más sobre este proceso, vamos a conversar con Juan Camilo Méndez, abogado con amplio conocimiento en derecho constitucional y largo recorrido en el movimiento social, para así poder acercarnos más a esta iniciativa que ha generado polémica y ha suscitado el debate en la opinión pública del país. Bueno, un cordial saludo para toda la audiencia por su acostumbrada sintonía. Bienvenidos a este espacio en el que vamos a abordar un tema coyuntural, un tema que ha generado debate, discusión, ha suscitado la polémica en diferentes sectores de la opinión pública. Se trata de la Asamblea Nacional Constituyente a la que hizo referencia el presidente de la República, Gustavo Petro, el pasado 15 de marzo. Cuando recibió en Cali, en el sector de Puerto Resistencia, a la minga de suroccidente, este proceso que agrupa diferentes organizaciones de orden campesino, indígena, étnico, sindical, estudiantil, etcétera. Para eso vamos a hablar con un abogado, militante del Partido Comunes, con amplio conocimiento en el derecho constitucional, como es Juan Camilo Méndez. Le damos la bienvenida, agradeciéndole mucho por haber aceptado la invitación a este espacio. ¿Cómo estás, Juan Camilo? Hola, Juan David. Me encuentro muy bien. Gracias por la invitación. Un saludo para vos y pues para las personas que escuchen este podcast. Perfecto, Juan Camilo. Muchísimas gracias. A manera de contexto, Juan Camilo, comentemos a la audiencia quién es Juan Camilo Méndez, cuál es su experiencia, perfil profesional, político, social, a qué se dedica, cuál ha sido toda su experiencia alrededor del derecho. Bueno, Juan Camilo Méndez, como tú lo decías, es un abogado que lleva ya aproximadamente 17 años aportándole y construyendo desde la lucha social. Llevo un tiempo ejerciendo como abogado defensor de derechos humanos, soy especialista en derecho constitucional, vengo de procesos sociales como la Marcha Patriótica, estuvimos acompañando la Constitución en su momento de organizaciones sociales como la Juventud Rebelde, hicimos parte de la cumbre agraria, campesina, étnica y popular, y bueno, ahí siempre pues como con el ánimo de construir en clave de lograr las grandes transformaciones que el pueblo colombiano siempre ha querido y ha necesitado. Y bueno, también tengo digamos una experiencia trabajando con víctimas del conflicto armado, acompañando consejos comunitarios en el Pacífico caucano y nariñense, acompañando procesos de restitución de tierras. Esa es mi experiencia. Perfecto. Camilo, tú tienes una especialización o tu énfasis dentro del derecho es en el área constitucional, ¿verdad? Sí, efectivamente, soy especialista en derecho constitucional y pues en la práctica me he ido formando también como defensor de derechos humanos, acompañando procesos de prisioneros políticos. Perfecto, Camilo. Ya entrando en materia, Camilo, y también digamos a manera de contexto para que le podamos ilustrar un poco a la audiencia qué es una asamblea constituyente, en qué consiste este proceso y cómo se lleva a cabo. Bueno, vale la pena como dar un breve contexto en torno a cuál es el ejercicio más cercano que nos permite hablar de Asamblea Nacional Constituyente, y es que recuerdan que pues antes del 91 veníamos con una constitución que data desde 1886, una constitución pues que respondió seguramente al contexto histórico que vivía Colombia, pero que ya efectivamente pues no respondía a esas necesidades de paz principalmente que anhelaba el pueblo colombiano. Recordemos que hay un alto nivel de conflictividad, organizaciones armadas insurgentes que respondían también al momento histórico mundial de la lucha que se daba por la Guerra Fría y que también se acompañaba a los procesos insurgentes que se vivían en América Latina en ese momento, ¿no? Que digamos principalmente estaban abanderados por el proceso revolucionario cubano, el proceso nicaragüense, y que después de eso empiezan a surgir unos acuerdos de paz
que responden a una lógica regional, como los de Esquipulas 1, Esquipulas 2, y los acuerdos que se dan acá previamente, los acuerdos de la Uribe con las mismas FARC, los acuerdos de Toribío con el M-19. Digamos que hay como toda una dinámica regional que nos lleva también a un momento social de necesidad de transformación, no solamente desde ese escenario de la lucha revolucionaria político-armada, ¿cierto?, sino que también hay un impulso ciudadano que lleva a que la juventud en ese momento, quien es la que abandera ese proceso o esa, digamos, exigencia de transformación, pues solicitan a través de una séptima papeleta, el movimiento conocido como séptima papeleta, que se dé un proceso nacional constituyente en aras de nuevamente lograr un nuevo pacto social, un pacto que recoja el sentir y que recoja las visiones de país de cada persona. En clave de eso, digamos que nuevamente ahí es como que vemos que se sale de las categorías académicas y empieza socialmente a andar esa categoría de la Asamblea Nacional Constituyente. Después de eso, después de ese proceso de la séptima papeleta y los diferentes acuerdos de paz que se vienen movilizando, el acuerdo de paz con el M-19, en la Constitución del 91, que nace a través de una figura que no era en su momento reconocida por la Constitución del 86, que es la Asamblea Nacional Constituyente, queda dentro de nuestra Constitución establecido como uno de los mecanismos para transformar o reformar la Constitución. Entonces, cuando hoy en día hablamos de una Asamblea Nacional Constituyente, hablamos de un mecanismo para transformar o para reformar, mejor dicho, la Constitución. Actualmente hay 3 mecanismos, ¿cierto? Y este es uno de estos, como tal lo establece la Constitución del 91. Entonces, pero digámoslo que, ya hablándolo con un carácter un poco más desde lo social, desde lo político, el proceso constituyente, ¿qué es? Pues es nuevamente poner en diálogo las diferentes visiones que se tienen del país en torno a lo político, lo cultural, lo social, lo económico, ¿cierto? Ponerlas a dialogar y poder nuevamente establecer un pacto que recoja lo que está pasando, los sentires, insisto en esa palabra mucho, los sentires y las visiones que se tienen desde los diferentes sectores sociales que hoy en día juegan un papel importante para la construcción de Estado en nuestro país. Y es que recordemos que actualmente vivimos un ejercicio de diálogo, de acuerdo de paz o de construcción de paz con el Ejército de Liberación Nacional, los diálogos que se están elevando con las disidencias o los grupos disidentes de las FARC, está el mismo acuerdo de paz del 2016 que nos llevan a la necesidad de que nuevamente como sociedad empecemos a estructurar un diálogo, ¿cierto? Y que tal vez por ese lado se empieza a hablar un poco de Asamblea Nacional Constituyente, pero en resumidas cuentas, ese es el proceso constituyente, un proceso constitucional para poner en diálogo las diferentes visiones que se tienen sobre cómo construir Estado. Quiere decir, Juan Camilo, y te agradezco por ese contexto bastante amplio y pertinente para el tema que estamos abordando. Pero Camilo, digamos que hay muchas opiniones, hay mucha información por ahí, muchas veces malintencionada de medios de comunicación, generadores de opinión, pues, digamos, contrarios a las ideas del gobierno de turno, en la que se habla que con lo que se quiere es cambiar totalmente la Constitución, crear una nueva. Quiere decir que este mecanismo de Asamblea Nacional Constituyente también puede servir solamente para reformarla parcialmente, ciertos puntos, aspectos, leyes de ella nomás, y no en su totalidad. Efectivamente, Juan, tal cual como tú lo planteas, o sea, la Asamblea Nacional Constituyente como un mecanismo de reforma, lo que plantea es hacer unos ajustes desde lo normativo, unos ajustes desde lo estructural y seguramente también desde lo orgánico del Estado. Mas no quiere decir que con este proceso constituyente lo que vamos a hacer es acabar con la Constitución del 91 y construir otra Constitución nueva. De hecho, partamos de algo que es importante, y es que el presidente Gustavo Petro es un gran defensor de la Constitución del 91, porque en parte esa Constitución nace de un proceso de paz en el cual estuvo involucrado el M-19, el grupo digamos en el que militó el presidente Gustavo Petro, ya que en
en una gran medida recoge gran parte de la visión de país, pues, insisto, pues, parte del M19, pero también pues gran parte de los grupos sociales y sectores políticos que en esa época hacían parte o hicieron parte de ese ejercicio constituyente, pero yo creo que eso es importante lo que tú planteas. Lo que pasa es que tal vez en ese escenario de Puerto Resistencia, cuando el presidente plantea la necesidad de un ejercicio constituyente ante las limitantes y las barreras que han impuesto los poderes tradicionales acá en Colombia, que tienen organizadas sus estructuras y tienen organizado toda su burocracia, pues, para poner, digamos, como las barreras, y también es obviamente esos poderes hegemónicos que financieramente han acompañado esos ejercicios hegemónicos también de poder político, pues ponen barreras ante las transformaciones que Colombia reclama, y que de hecho pues es evidente ante los resultados electorales del 2022. O sea, Colombia votó por un cambio, Colombia votó por la necesidad de una transformación ante lo que, digamos, vemos evidente, y es una gran vulneración a derechos fundamentales que hoy en día pues digamos que se dan más en el marco del desarrollo de políticas neoliberales que en el marco de la necesidad del desarrollo de esos derechos y de las políticas sociales que garanticen unos derechos fundamentales en condiciones de vida digna, ¿no? Entonces, sí, o sea, se habla de una transformación, o una reforma, perdón, más bien, de algunos puntos nodales para lograr esas grandes transformaciones que Colombia requiere y que está exigiendo desde hace rato. Camilo, en ese orden de ideas, ¿crees viable y necesaria esa Asamblea Nacional Constituyente en estos momentos para Colombia? Bueno, ahí hay varias cosas que yo creo que son importantes poder desmenuzar para que pues, quienes escuchan este podcast entiendan, digamos, como cuáles son las condiciones actuales para poder hablar de una Asamblea Nacional Constituyente que efectivamente, o que sea efectiva, perdón, ante esos requerimientos sociales y políticos que Colombia marca. Digamos que hay unas cosas que la Constitución, o hay unos derechos y unas instituciones que la Constitución del 91 enunció, ¿cierto? O desarrolló, o pensaba más bien desarrollar, pensando justamente en que Colombia, entendiendo las particularidades territoriales, políticas y culturales, pues necesitaba para poder garantizar el desarrollo de las regiones, de los departamentos. Y uno de esos enunciados de la Constitución es justamente el ordenamiento territorial de Colombia a través de las regiones, descentralizando descentralizando en gran medida más bien cómo se manejaban los recursos, cómo se manejan los recursos y la política, que actualmente pues digamos no es un secreto, lo vemos en cómo funciona nuestro país actualmente, y es que pues la mayoría de cosas se manejan desde el centro, ¿no? Y no desde las regiones, y eso incluye cómo se distribuyen los recursos para el desarrollo de las políticas públicas en cada una de las regiones. Entonces, hay unos aspectos, digamos, en ese sentido que sí requieren de un ejercicio de reestructuración o de transformación de la Constitución. Aspectos como la justicia también requieren que haya una reforma constitucional. Recuerden, una de las grandes banderas que se enarboló, bueno, que se venía enarbolando desde antes, pero que en el estallido social vuelve y se reactiva con mucho más fuerza, y es la necesidad de que la policía ya no haga parte del Ministerio de Defensa, sino que pase al Ministerio del Interior. O sea, hay una serie de cosas que se necesitan realmente para poder lograr transformaciones que son profundas y que realmente el pueblo requiere para poder hablar ahora sí de un desarrollo pleno de los derechos fundamentales de la Constitución, y digamos que se pueda acceder a una serie de recursos, a una serie de políticas que finalmente sí permitan ese desarrollo regional, que digamos no es solamente un postulado constitucional, sino que también hay un postulado teórico detrás de todo eso. Recordemos que Orlando Falsborda, sociólogo colombiano, un académico revolucionario, planteaba esa necesidad de la distribución de Colombia política y organizativamente en torno a lo regional. Entonces hay unas cosas que se pueden y que se requieren transformar a través de la Constitución.
Ahora, hay las reformas sociales que ha impulsado el gobierno nacional, que digamos han sido como los caballos de batalla, o más bien las exigencias que se han construido, que tienen que ver en torno a la salud, a la pensión y la reforma laboral, pues ustedes ya han visto cuáles han sido los tropiezos que han tenido, ¿no? Y que nos lleva a preguntarnos realmente si con los mecanismos que existen actualmente, constitucional y legalmente, podemos, digamos, como ajustar eso que se necesita ajustar, o si necesitamos realmente para esas tres cosas puntuales la Asamblea Nacional Constituyente. A mí me parece, ya digamos como escuchando un poco después al presidente Gustavo Petro, cuando después después del evento ahí en Puerto Resistencia, que él plantea como unos 8 puntos esenciales para la transformación o para la reforma constitucional, que tenían que ver con el tema del medio ambiente, que tenía que ver con el cumplimiento del acuerdo final de paz. Bueno, o sea, había varias cosas que él ya puntualizó, ¿cierto? Que él ya concretó, y que decía, bueno, estas cosas nos van a permitir realmente transformar de manera estructural a Colombia, sus instituciones, y ahí sí pensarnos, pues digamos, ya como las otras reformas que se van a necesitar, que tal vez pueden ser más de tipo legal. Entonces, pues ahí está como para la discusión, ¿no? Realmente. Y que yo diría que en este momento, más que la necesidad en torno a las garantías que se pueden consagrar o efectivizar desde la Constitución, lo que tendríamos que preguntarnos es, pues, abrir la puerta de una Asamblea Nacional Constituyente en términos políticos, pues, cómo nos dejaría como país, ¿no? Y como proyecto político también alternativo y de transformación. Creo yo que ahí está el nodo del asunto. Sí, te me adelantaste un poco a la pregunta que yo te iba a realizar. No sé si de pronto la querás complementar. De pronto, ¿cuáles deberían ser los temas a abordar de esta constituyente? Ya hablaste un poco de ellas, y de hecho el presidente Gustavo Petro se refería a que era la necesidad de la Asamblea Nacional Constituyente por el saboteo que estaba habiendo de parte de ciertos congresistas que responden a los intereses de las élites, a los intereses, pues, de los adinerados en el país. No sé si de pronto querás añadir algunos otros temas, leyes, reformas que en este momento se estén viendo torpedeadas por estos comportamientos, que no hay debate ni político ni técnico, sino simplemente saboteos, por lo mismo que hemos comentado. No sé si de pronto querás ahí añadir algo más, Camilo. Pues bueno, mira, realmente cuando uno coge la Constitución del 91 y empieza a hacer un ejercicio de comparación, de derecho comparado, pues, con otras constituciones, pues ahí, pues, se genera un gran debate, ¿no? Pero en torno a qué tan garantista o qué tan efectivista es nuestra Constitución. En términos teóricos, para no irnos más allá, en términos teóricos, nuestra Constitución, digamos, es una Constitución que tiene una gran capacidad de movilidad frente a los derechos fundamentales, ¿cierto? Pero tiene, digamos, también como unos limitantes, que es que la mayoría de derechos fundamentales se desarrollan posteriormente por leyes que finalmente son, pues, el encargado de legislar en Colombia es el Congreso de la República, que digamos es el escenario dentro de las ramas del poder de mayor disputa en términos electorales y términos políticos, y que digamos está sujeta en gran medida a las maquinarias que se han ido construyendo desde las élites políticas y económicas, que finalmente se han metido, pues, digamos, en ese ejercicio de financiar a esas élites políticas territoriales que terminan ahí imponiendo como la visión y las necesidades de quienes los financian. Esto ¿por qué lo digo? Porque digamos que la Constitución consagra, si tú te pones a revisarla minuciosamente, tiene una gran cantidad de derechos fundamentales que en teoría, pues, son los que nos garantizan a nosotros, pues, el tener una posibilidad de vida digna. Entonces hoy en día, pues, nadie discute que la educación es un derecho fundamental, que la salud es un derecho fundamental, que el trabajo es un derecho fundamental, que la vivienda digna es un derecho fundamental. Entonces,
ahí es donde nos preguntamos, ¿realmente lo que necesitamos es una reforma a la Constitución de manera plena, o lo que necesitamos es buscar otros mecanismos o buscar los mecanismos legales o inclusive los mecanismos constitucionales que ya existen para poder ir generando, digamos, transformaciones parciales, ¿cierto? Transformaciones parciales de acuerdo a la correlación de fuerza que tenemos hoy. Entonces, hoy en día hablamos de que es necesaria la reforma a la salud. Y ya vimos que efectivamente pues las élites políticas financiadas por las EPS pues no lo permitieron. Pero entonces ahí vemos que hay unos mecanismos a través de la Superintendencia de Salud, ¿cierto?, que tienen la capacidad constitucional y legal para poder ajustar o intervenir concretamente a las EPS que no estén funcionando bien. Y ya vemos que hubo un efecto a raíz de eso. Y es que otra EPS dijo, oiga, voluntariamente me acojo a una intervención, porque sabemos que estamos en quiebra y que el sistema está en quiebra. Entonces, ya vemos como digamos, esa pelea para ir generando esas transformaciones se va escalando o se va acumulando fuerzas para poder en algún momento determinado ya lograr ahí sí generar esas grandes transformaciones que necesitamos. Pero, insisto, o sea, en clave de derechos fundamentales, pues sabemos que la salud es un derecho fundamental, contra eso no se pelea. La pelea es como frente a de qué manera se ha organizado legalmente e institucionalmente el tema de la salud para poder, o bueno, más que para poder, es para limitar ese derecho fundamental, que yo creería que por ahí está, ahí es como lo que tendríamos que empezar a revisar. Camilo, supongamos que la idea de la Asamblea Nacional Constituyente tome fuerza y se vaya a implementar. ¿Cómo es ese proceso? ¿En dónde empieza? ¿Cómo se empieza a llevar a cabo? Bueno, como te decía en un principio, hay tres formas de reformar la Constitución, ¿cierto? Una es a través del acto legislativo, otra es a través del referéndum y el último mecanismo es el de la Asamblea Nacional Constituyente. Cualquiera de los tres mecanismos tiene un paso inicial, que es la creación de una ley de la República a través del Congreso de la República, ¿cierto? Entonces, para que podamos hablar de Asamblea Nacional Constituyente, se necesita estructurar o formular o crear una ley que debe ser aprobada por la mayoría del Congreso de la República, o sea, eso es importante, por mayoría absoluta del Congreso, para que finalmente, cuando ya se apruebe esta ley, en la cual debe indicar, primero la ley debe convocar a la Asamblea, segundo, debe indicar cómo es el tema de los integrantes y cuántas personas la van a integrar. En esa ley también debe ser establecido cuál va a ser el sistema de elección de las personas que van a integrar la Asamblea Nacional Constituyente. También debe determinar o indicar qué temas se van a hablar en la Asamblea Nacional Constituyente y finalmente cuál es la fecha de inicio y cuál va a ser el periodo de existencia de esta Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, primer paso, ley de la República que contenga todos estos 5 puntos que hablamos. Después de que ya se tiene esa ley, se convoca a unas elecciones donde sencillamente el pueblo dice si sí o si no quiere o requiere o cree necesaria la Asamblea Nacional Constituyente. Para esto se debe lograr más del 13% del censo electoral, que hoy en día en Colombia está más o menos en 12.900.000, 13 millones de colombianos que deben decir sí a la Asamblea Nacional Constituyente. Y finalmente, de acuerdo a los mecanismos que haya establecida la ley con la cual se convoca a la Asamblea Nacional Constituyente, ya se hace la elección de quienes integrarían esa Asamblea Nacional Constituyente. Y ya pues después de todo este proceso pues empiezan las sesiones, esta asamblea fijará su propio reglamento, hasta que ya cumpla con el periodo por el cual se creó y se promulgue la nueva Constitución. Camilo, ¿cómo sería ese proceso de elección de los constituyentes? ¿Cuáles crees que deberían ser los requisitos para los candidatos a ser constituyentes? Digamos con el fin de que no vayan, por ejemplo, pues para intereses del gobierno, ¿cierto? Y de quienes apoyamos al gobierno actual,
con el fin de que no vayan a ocupar la mayoría de plazas miembros, por ejemplo, de la clase política conservadora, de la actual oposición. Y en ese modo de ideas te pregunto, ¿no crees que de pronto podría resultar contraproducente para el actual gobierno que la mayoría de constituyentes sean de la actual oposición? ¿O puede quedar escrito, digamos, ciertos tipos de requisitos como para limitarlo de tal manera que los constituyentes sean afines a los intereses del gobierno? Bueno, obvio, Juan, ahí tenemos, digamos, como varios cuellos de botella, ¿no? El primero es lo que te decía, o sea, para poder hablar de Asamblea Nacional Constituyente, pues esta debe pasar primero por una ley de la República. Y ahora, ahí empiezan los cuellos de botella y las reflexiones que se hacen en torno a la acumulación de fuerza y poder que se tiene. Y es, pues, imagínate, después de 14 meses de discutir una reforma a la salud, no logramos no logramos la cantidad de votos necesarios en la Comisión Séptima para poder lograr que este proyecto de ley avanzara, sino que por el contrario, pues, se lograron solo la cantidad de votos necesarios para su archivo. Entonces ahí nos empezamos a preguntar, y digamos como ya en términos más pragmáticos, pues como que la conclusión no requiere unas grandes elucubraciones, ¿no? O sea, es que es casi que evidente, o sea, no tenemos mayoría en el Congreso, primero para decir que efectivamente se va a lograr crear y aprobar una ley de la República que permita el surgimiento de una Asamblea Nacional Constituyente, porque aquí vale la pena recordar lo que decía ahora, y es que se necesitan mayorías absolutas. O sea, la mayoría absoluta es la mitad más uno, y eso es una cantidad impresionante de congresistas. O sea, recordemos hoy cómo está la composición del Congreso, tanto en Cámara como en Senado. O sea, no tenemos las mayorías. O sea, que de entrada hablar de que vamos a lograr una ley que permita convocar esa Asamblea Nacional Constituyente, pues yo lo veo embolatado, realmente lo vería muy embolatado. Y segundo, pues digamos, si lográramos esas mayorías absolutas para convocar a esa ley, pues ahí nos tendríamos que preguntar qué intereses perseguirían pues los partidos tradicionales o los partidos políticos hegemónicos que están apoyando esa ley de la República para convocar una Asamblea Nacional Constituyente. A mí de entrada me generaría mucha perspicacia, y es que, repito, para lograr, después de que se crea la ley, para lograr que se apruebe la Asamblea Nacional Constituyente, se necesitan casi 13 millones de votos. Y recordemos que el actual presidente Gustavo Petro queda con 11 millones y pedazos. O sea, es un ejercicio que en términos cuantitativos, hoy en día yo lo veo muy embolatado, en términos de cantidad de votos y en términos de lograr mayorías de partidos dentro del Congreso o de congresistas para lograr que esto pase. Entonces, ahí viene otra vaina. Digamos que se logre, pues, que se logren las mayorías la mayoría absoluta para lograr que se apruebe esta ley que convoca a la Asamblea Nacional Constituyente. Ahí viene algo importante, y es que, lo decía ahora, dentro de los 5 pasos, o entre las 5 cosas que debe contener esta ley, hay una que es cuál va a ser el sistema de elección de quienes participarían de esa Asamblea Nacional Constituyente y el número de integrantes de esa Asamblea Nacional Constituyente. Y si nosotros no tenemos mayorías para lograr, bueno, más bien, si nosotros dentro de esas mayorías que se logran para crear la ley en la cual se convoca a la Asamblea Nacional Constituyente, pues seguramente los partidos tradicionales tendrían en teoría, pues digamos las mayorías para fijar también las reglas del juego. Entonces ahí como que empieza uno como a bajar ese ejercicio de pensarse esto desde la abstracción a lo concreto, y digamos que en la práctica uno dice, no hay forma, o sea, no hay forma de que nosotros logremos constituir esas mayorías que nos permitan primero aprobar la ley, y en caso de aprobarla, pues fijar las reglas del juego. O sea, necesitaríamos sí o sí, y digamos que eso es una cosa que nos pone, digamos, a reflexionar mucho en torno a cómo a lo que implica la construcción de poder en los escenarios populares, pero también en los escenarios institucionales. Y es que en este momento, si quisiéramos, no tendríamos forma, ¿cierto?, de fijar las reglas del juego en un escenario, repito, donde se apruebe esta ley. Ahora, ¿cuáles deberían ser los criterios? Pues ahí está la vaina, que no es una cosa tanto de la imaginación o del ejercicio teórico que pueda hacer uno, sino de las discusiones que se den en un escenario donde están la mayoría de fuerzas políticas que hoy en día están en Colombia, ¿cierto? Pues en representación de partidos políticos, y que siguen siendo mayoría las fuerzas tradicionales, y que pues digamos que ese gran acuerdo nacional
que en su momento logró el presidente Gustavo Petro, pues hemos visto cómo se ha ido desconfigurando, ¿no? Recordemos que el Partido Conservador, el Partido de la U, el Partido Liberal, eran partidos de gobierno, y vemos hoy en día el vuelco que han dado, y digamos también las barreras que han ido estableciendo para que en el legislativo pues los proyectos del gobierno no pasen. Entonces ahí es donde nuevamente nos preguntamos, ¿no será que si avanzamos con esta idea, de pronto la derecha nos coge la caña y avanzan en la construcción de una ley que establezca unas condiciones o unos requisitos para que quienes lleguen a ese escenario constituyente sean ellos y no nosotros, y antes tengamos un retroceso en derechos fundamentales? Es un escenario muy posible, es un escenario muy viable. Entonces, pues ahí está como para la reflexión. Entendido, Camilo, y sí, realmente podría ser contraproducente para el actual gobierno según todo el panorama que nos estás brindando. Pero tengo una duda, Camilo. Digamos, el Congreso crea la ley y es con base en los actuales congresistas que hay que realizan las reglas de la Asamblea Constituyente, como lo dices, o es con base, digamos, a los votos que haya obtenido la ley en el Congreso. Listo, no, mira, ahí es con el actual Congreso de la República. Okay. O sea, ¿por qué? Porque el proyecto de ley, ¿quién lo presenta? Lo presenta, puede ser el presidente, ¿cierto? Él mismo o a través de algunos de sus ministros, o la bancada, digámoslo, del pacto histórico, o algún congresista puede presentar la ley, puede presentar este proyecto de ley. Pero quienes lo debaten y lo aprueban es el actual Congreso. Lo que se fija posteriormente son las reglas, son el reglamento interno de la Asamblea Constituyente, pero cuando ya está, eso es un paso ya mucho más adelantado, ¿no? Eso es cuando ya se ha aprobado la ley, cuando ya se han elegido a los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente, y ahí sí ya se fija el reglamento interno. Pero mientras tanto, quienes dan las discusiones actualmente para la creación de esa ley y para su aprobación, ¿y qué contiene esa ley? Son los actuales congresistas que tenemos. Claro, ya después, si se aprueba la ley, se crea se surte todo lo que ya hemos explicado aquí, y se crea esa Asamblea Nacional Constituyente, pues efectivamente lo que va a pasar es que el Congreso de la República que actualmente existe, pues ese Congreso pues desaparece, ¿cierto? Y pasa digamos, a hacer todo el proceso digamos, de Congreso, pues la Asamblea Nacional Constituyente. Pero sí, las discusiones serían con los actuales congresistas. Perfecto, Camilo. ¿Y los constituyentes podrían ser mismos miembros del Congreso de la República? ¿O concejales o diputados a la Asamblea? Bueno, ahí viene la vaina, que eso es algo que, digamos, la Constitución no regula. La Constitución simplemente, ¿qué es lo que dice? Si no estoy mal, creo que es el artículo 374, que establece quiénes pueden integrar la Asamblea Constituyente, y no pone un limitante. Lo que dice es la ley que cree la Asamblea Nacional Constituyente. En esa ley debe contener quiénes van a ser los integrantes, o sea, quiénes pueden ser los integrantes, su número y su sistema de elección. Por eso te decía que finalmente quienes determinan cuál va a ser el sistema y quiénes pueden integrarla van a ser los congresistas que aprueben esa ley de la República, en caso de que se apruebe. Porque, por ejemplo, para ilustrar a la audiencia un poco, supongamos que se realiza pues todo el proceso que nos vienes comentando, Camilo, y se van a elegir los constituyentes, y por ejemplo dentro de los constituyentes queda Miguel Polo Polo, Miguel Uribe Turbay, José Jaime Uzcategui, concejal de Bogotá, Daniel Briceño, Andrés Escobar, por poner un ejemplo, ¿cierto? Y podría resultar todo lo contrario a las pretensiones precisamente de Petro y del pacto histórico. Sí, efectivamente, claro, pues lo que te digo, todo dependería de cuál sea la ley que surja o que le dé vida a esa Asamblea Nacional Constituyente. O sea, esa es la realidad que tenemos. O sea, hoy en día no podríamos decir, mira, no,
no podrían hacer parte o podrían hacer parte estos y estos. No, no, porque finalmente es la ley, esa ley que surja del Congreso de la República, la que determine las reglas del juego. Entonces, por eso hablo de que es necesario pensarse eso en clave de correlación de fuerzas. Y tú lo decías ahora, que puede terminar un escenario de desfavorabilidad para el ejercicio o el proyecto o la agenda que el gobierno ha traído en clave de transformación, y antes puede terminar siendo pues un escenario de desmejoramiento frente a las condiciones de los derechos fundamentales, y sabemos que eso no es una realidad ajena. De hecho, mira lo que pasó en Chile hace poco, después de que se logra un proceso que realmente recogía la gran mayoría de organizaciones y de sectores políticos en Chile, pues sencillamente no se aprobó la Constitución, y la propuesta de Constitución que vemos hoy en Chile, la propuesta que se construyó posteriormente, es una Constitución totalmente regresiva, es una Constitución de carácter corporativo, es una Constitución que agudiza y profundiza en las políticas neoliberales, que prácticamente condiciona al trámite mercantil la capacidad de acceder o no a derechos fundamentales. Entonces, sabemos que no es una realidad ajena. O sea, hoy en día aquí en la región lo estamos viendo en Chile. Entonces, por eso es una vaina como de revisar más bien de qué manera se pueden concentrar las fuerzas políticas, ese capital simbólico que todavía representa el gobierno y que representa Gustavo Petro, para poder buscar por dónde dar las peleas, por dónde generar esas transformaciones, así sean parciales, para que no, digamos, pasen estos 2 años que quedan y no logremos ni constituyente, y aparte se queden los programas y los proyectos y los planes, todo ahí retrasado, ¿no? Eso, insisto, es un escenario que no quisiéramos y que no queremos. Total, Camilo, tú lo has dicho, y pues bueno, digamos que un mensaje de pronto alentador para la audiencia que nos escuche y le preocupe el tema, y digamos que esté a favor del gobierno de Gustavo Petro. Pues él mismo lo ha dicho, que es un gobierno de transición, y creo que han quedado muy claras sus buenas intenciones de cara al pueblo, de cara a una transformación en materia social, en todo lo que tiene que ver con derechos fundamentales, como tú lo has expresado, y pues esperar que estos 2 años de pronto el Congreso, la oposición, se porte a la altura y dé el debate como tiene que ser, y que a la hora de presentar nuevamente las reformas, como la de la salud, que se cayó, así como pasó con la de las corridas de toros, la volvieron a presentar y ya está un debate de que se prohíban, ¿no? Sí, efectivamente. Toca seguir movilizando esa agenda social. Creo yo que eso nos permite seguir fortaleciendo los escenarios y los ejercicios de participación del movimiento social y de la ciudadanía no organizada también. Que yo creo que ese es uno de los grandes logros que tiene el gobierno y que tiene el momento político actual, y es que encontramos una serie o una gran cantidad de ciudadanía interesada por este tipo de ejercicios políticos normativos y también políticos populares, y se han ido sumando a la discusión. Entonces hoy en día vemos una gran cantidad de personas pendientes, efectivamente, como tú lo decías, de si estos proyectos de ley vuelven y se presentan o no, y ahí como aprovechar todo ese capital simbólico y seguir movilizando a la gente en clave de organización, pero a la par ir aprovechando ese escenario de poder que se tiene, porque es un escenario de poder, tiene el poder del Estado, y seguir fortaleciendo y acompañando ese proceso organizativo y de cualificación de las organizaciones y de los partidos políticos que vienen acompañando desde hace mucho tiempo este ejercicio de transformación y esta agenda política de renovación que, pues, insisto, la venimos construyendo yo creo que desde hace muchos años. Entonces es como no paralizarnos frente a esa posibilidad, y entender que, claro, en algún momento seguramente vamos a necesitar una constituyente para poder transformar cosas que en este momento tienen esa barrera enorme del poder que todavía se acumula dentro de la clase política tradicional y que se acompaña de ese poder corporativo financiero, pero que no es, digamos, como el único escenario que tenemos. De hecho, hoy en día, hablemoslo a carta blanca, tenemos un reto gigantesco, lo hablo como gobierno y también como sociedad, que
acompaña este gobierno, y es desestructurar en gran medida esas corporaciones criminales que se han ido enquistando dentro de las instituciones del Estado. Hoy esperamos que la nueva fiscal haga un trabajo que de verdad permita acabar en gran medida con esas estructuras criminales que se han tomado la fiscalía. Acordémonos de lo que pasó, vos lo tenés más presente que yo, estoy seguro, lo de Buenaventura con el jefe de la seccional del CTI. O sea, tenemos unos retos enormes que implican voluntad política de quienes han llegado a ese ejercicio de dirección o coordinación de algunas instituciones, pero también el respaldo así inminente del pueblo. Y cuando tengamos la posibilidad de cambiar también a la Procuraduría, empezar ese ejercicio para sacar a toda digamos, esa lastra que tiene ahí la institución del Estado, va a ser un ejercicio complejo que necesita sí o sí el acompañamiento del pueblo. Y ahí debemos tener una capacidad de acumular y de convocarnos mucho más fuerte que inclusive estas reformas que, insisto, sabemos que son necesarias, pero que hay mecanismos que nos pueden, digamos, por lo menos por ahora dar un alivio, o que le pueden dar más maniobrabilidad al gobierno. Fundamental que ojalá se apruebe la reforma pensional, es así, esperemos a ver cómo sigue organizando y distribuyendo esa fuerza que tiene este gobierno todavía para esa reforma que nos queda, y que debemos pelearnos. Correcto, Camilo. Camilo, ya finalizando, ¿tú crees que se nos escapa algo, algún comentario final que quieras hacer, conclusión, algo que de pronto no hayamos abordado durante este diálogo para ir concluyendo? Pues mira, yo realmente quisiera como ser muy enfático en algo, o bueno, más bien plantear algo, y es que si bien es cierto que la Constitución termina siendo nuestra carta de navegación para poder como sociedad construir un Estado fuerte que permita que digamos, que como pueblo colombiano accedamos de manera garantista a los derechos fundamentales, pues que es necesario seguirnos organizando desde lo popular. Es necesario seguir movilizando esa agenda social que sigue siendo tan importante para las bases, y que digamos no nos perdamos tanto en discusiones que listo, son necesarias, porque yo no digo que no sea necesaria la discusión sobre la reforma constitucional o sobre la Asamblea Nacional Constituyente, pero hay una agenda social que se sigue moviendo, y que el gobierno en este momento tiene la capacidad y las posibilidades a través del ejercicio del poder político, de la disposición del presupuesto, del tener el manejo de las instituciones del Estado, que puede disponer para que esa agenda social se siga movilizando y se siga fortaleciendo. Entonces, sigamos dando las discusiones, pero concentrémonos también en esas otras cosas que se pueden ir haciendo, y que realmente ya nos quedan 2 años, ¿no? Nos quedan 2 años en lo nominal, como pues dentro de ese escenario de poder político, pero que después de esos 2 años, yo no sé qué pase, pero la agenda social se tiene que seguir moviendo, y por eso hablo de que debemos concentrarnos en cómo fortalecerla, porque solamente así tendremos la capacidad de acumular la fuerza necesaria para poder estar en esos espacios políticos que nos permitan ya más adelante no solo dar la discusión frente a la necesidad de una constituyente, sino que podamos decir, bueno, aquí está la fuerza acumulada para realmente materializar esa constituyente que realmente sí recoja la visión de quienes hemos sido excluidos históricamente. O sea, hay unos logros, claro que sí, hay unas ganancias, pero todavía falta mucho, pero primero hay que seguir acumulando fuerza, y hay que trabajar con lo que tenemos, que es un gobierno y sus instituciones. Yo creería que eso es como lo último que quisiera como aportarle al podcast, yo, Juan. Muchísimas gracias, Camilo, no te quito más tiempo, muy amable, gracias por haber aceptado la invitación a este espacio y pues habernos compartido todo tu conocimiento sobre el tema, que como hemos podido evidenciar es bastante vasto, bastante profundo, y bueno, espero que nos podamos volver a encontrar más adelante para continuar brindando información a este tema según vaya transcurriendo el mismo. Camilo, muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Gracias, fuerte abrazo. Hasta luego, Camilo, que estés muy bien.
Bueno, agradecerle a Juan Camilo Méndez, abogado, militante, defensor de derechos humanos, que nos ha brindado toda su postura sobre la Asamblea Nacional Constituyente, la cual el presidente Petro dejó en el aire como una posibilidad latente para el avance de las reformas que componen el grueso de su programa de gobierno, o bien sea, como también lo han dicho algunos generadores de opinión y expertos alrededor del tema en el país, como un mecanismo de ejercer presión para que estas reformas puedan avanzar vía Congreso de la República. A la audiencia, gracias por su acostumbrada sintonía. Hasta una próxima ocasión.